Y bueno, lo primero quería agradecer al doctor Urchi Reguero, because I always have trouble just to remember surnames, por aceptar, bueno, pues una ponencia que sabía de entrada que iba a suponer un reto, porque, bueno, en principio puede parecernos que los compañeros que trabajan en la Facultad de Educación pueden estar distanciados de estos estudios o estos congresos aparentemente más relacionados con la filología, pero por supuesto nada más alejado de la realidad. Y cuando hablé con Urchi, cuando Belén también le comentó la posibilidad de trabajar con nosotros, pues bueno, se animó, también haciendo un acercamiento que pudiera resultar pues, más ligado a la didáctica, y teniendo en cuenta la transversalidad de este congreso, pues creo que no podíamos haber tenido una mejor opción. Entonces, para mí esta presentación es especial porque es aunar otro campo más del conocimiento a un congreso que siempre ha tratado de buscar la transversalidad. Ayer tuvimos notas musicales, tuvimos cine, hemos tenido literatura, hemos tenido compañeros de clásicas, de filosofía, pero bueno, el dar este paso y poder incluir a gente de la Facultad de Educación, pues para mí es un placer, la verdad. Así que bueno, antes de empezar, pues quiero pedir un aplauso a Urchi por animarse a participar en nuestro congreso. Y ya me callo. Gracias, Raúl, por la presentación. Bueno, vale. Como ha dicho Raúl, quería hacer una presentación vinculando un poco la literatura con educación, una propuesta didáctica basada en una obra literaria. En este caso, lo que me gustaría presentar es una especie de reelaboración de un tema bíblico, ¿vale? Que es el tema de Moisés, o bueno, el de la tierra prometida, pero cómo aparece en una obra contemporánea, en esta obra que tienes aquí. Luego, si quieres echarle un vistazo, me pedís, que es la historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud. Está escrito por Luis Sepúlveda y es una especie de fábula que cuenta la historia de unos caracoles que viven en un prado, pero bueno, resulta que se ven obligados a desplazarse de un sitio a otro. Y bueno, luego contaré mejor un poco de qué va, pero bueno, tienen diferentes obstáculos. Entre ellos tienen que cruzar un asfalto creado por los humanos para alcanzar lo que sería la tierra prometida, ¿no? Entonces mi planteamiento en esta presentación es doble. Por una parte, quiero mostrar una especie de comparación, ¿no?, entre la leyenda de Moisés y esta novela, algunas divergencias, o cómo utiliza el autor esas divergencias para darle otro toque a la leyenda, y luego partiendo de esa leyenda reelaborada como una fábula, se puede utilizar en una clase de primaria, últimos años de primaria, primeros años de la ESO. Aún así, me gustaría primero poner un poco en contexto el libro. El libro está publicado en el 2018, el año pasado, en un contexto en el que estamos viendo cómo la inmigración está aumentando. Ahí tenéis unos titulares. Ayer me costó un cuarto de hora reunir unos cuantos titulares bastante sangrantes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenéis uno en negro: 6 muertos al día, según ACNUR, en el Mediterráneo. Eso significa 2.000 muertos al año en el Mediterráneo. En 4 meses han muerto 1.000 civiles en la guerra en Siria, ¿no? Entonces, se oyen constantemente noticias de inmigrantes, de refugiados, de muertes en el Mediterráneo. Y eso ha creado también o ha hecho que se desarrolle un tipo de literatura que trata este tipo de temas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, Un largo viaje. Yo lo tengo aquí en euskera, si le queréis echar un vistazo, que trata también, hace una especie de... cuenta una doble historia de unos pájaros que tienen que emigrar desde el sur hasta el norte porque les toca emigrar, y al mismo tiempo, paralelamente, cuenta la historia de una familia que tiene que emigrar por la guerra, ¿vale? Entonces
se ve la historia paralela, y la historia se divide cuando, después de cruzar el Mediterráneo, los pájaros encuentran la tierra que buscaban, pero los humanos se encuentran con una verja vallada, ¿no? Esa es la diferencia entre los animales, que pueden volar tranquilamente, y los humanos, que encuentran barreras. Y luego también tenemos este libro, ¿no? Del que quiero hablar hoy, que coge también el tema de la inmigración y el tema de los refugiados, pero es reelaborada, cogiendo el mito o la leyenda de Moisés. Por lo tanto, ahora quería mostrar unos paralelismos y unas divergencias que aparecen en este relato, en esta novela corta. Por cierto, la novela se presenta como una novela para jóvenes de 8 a 88 años. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, se puede leer desde primaria hasta la universidad y para adelante, ¿no? El protagonista, en este caso el caracol, el Moisés de la novela, es rebelde. Es Moisés porque le toca a él, es el elegido que tiene que salvar a su pueblo de un peligro que se avecina. Pero la divergencia principal es que Moisés, en este caso el rebelde, no es como el Moisés del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento aparece Moisés como manso, ¿vale? Una persona sumisa, humilde, obediente. En este caso, rebelde, como su nombre indica, es todo lo contrario. Luego veremos en un fragmento de la cita, ¿vale? En el Antiguo Testamento, Moisés no decide irse, no se rebela y se va, sino que se tiene que ir porque nota que, por una parte, el faraón le quiere perseguir, y los suyos, los judíos, los israelitas, no le quieren porque había matado a 2 egipcios. Por lo tanto, ven una amenaza también en él, y lo rechazan, y por eso se va. En este caso, rebelde, en la novela, decide irse. El caracol no se encuentra con un árbol, un arbusto en llamas, se encuentra con una tortuga. No creo que sea casualidad que se encuentre con una tortuga como representando a Dios. Vale, hemos visto en otras mitologías cómo aparece la tortuga como símbolo de la longevidad. Es otro animal como el caracol que es lento. Aparece también, Stephen King utiliza, ¿no?, el tema de la tortuga, Terry Pratchett también utiliza el tema de la tortuga. Está el tema de la tortuga cósmica, ¿no? Y es el que representa aquí a Dios, el que le da el conocimiento que necesita rebelde para salvar a su pueblo, ¿vale? El que le dice, vienen los humanos y van a destruir nuestro prado, os tenéis que ir de aquí. Antes he mencionado que uno de los primeros obstáculos que encuentran los caracoles es el asfalto creado por los humanos. El asfalto es el mar Rojo que encuentran los israelitas cuando huyen de los egipcios, ¿no? Y más allá del asfalto, o más allá del mar Rojo, está la tierra que emana la leche y la miel, que aparece en el Antiguo Testamento, que no solo aparece en el mito de Moisés, sino que aparece también en el Antiguo Testamento más de una vez. Esa misma estructura de la tierra que emana la leche y miel como una tierra abundante y fértil, que en el caso de la novela es el país del diente de león. Evidentemente, los caracoles, el paraíso, van a encontrar donde haya diente de león, ¿vale? Por lo tanto, hay esos paralelismos, también divergencias, como que, en principio, luego vamos a ver una cita, los caracoles no están esclavizados por ningún faraón, ¿vale? Supuestamente son libres, y están asentados cómodamente en su prado. Si os habéis dado cuenta, es una especie de Watership Down, pero un poco más simple, ¿vale? La misma idea, que vienen los humanos a destruir el prado, pero no es tan épico como Watership Down. Empieza así la novela, ¿vale? En un prado cercano a tu casa, ¿vale? Es el mejor para los caracoles, es el mejor lugar que pueda imaginarse. Ninguno de ellos había viajado porque no necesitaban viajar, porque creían que su sitio era el mejor, ¿no? No podían comparar con nada. Es una sociedad bastante aburrida, simple, acomodada, ¿vale? Entonces parece que la esclavitud moderna
según el autor, es esa, ¿no? La sumisión, la comodidad de tu entorno. No hace falta conocerlo de fuera porque aquí estamos perfectamente bien. Vale, lo presenta como una especie de esclavitud, pero en esa sociedad tan acomodada hay un caracol que acepta esa lentitud que tienen los caracoles, acepta vivir entre susurros como hablan los caracoles, pero se pregunta por qué andan lentos, por qué tiene que hablar en susurro, por qué los caracoles no tienen nombres, porque todos los animales tienen nombre en la novela, excepto los caracoles, que se llaman tu caracol. Y se pregunta, ¿vale? Y esa es lo que sería la llamada de la aventura, según Campbell, ¿no? Que eso es ya otra historia de analizar el viaje del caracol como, siguiendo las propuestas de Campbell. Pero bueno, lo que sería la llamada de la aventura es la curiosidad que tiene, en este caso Rebelde, la curiosidad de saber por qué no tienen nombre, por qué no andan tan lentos. Pero es una curiosidad también que supone una amenaza para él, porque la sociedad no le acepta, su sociedad no le quiere aceptar y le amenazan. Pregunta una vez más y te expulsamos de nuestra sociedad, ¿vale? Por lo tanto, vemos cómo es una especie de reelaboración, como ya he dicho antes, del tema del éxodo de la tierra prometida. Pero en este caso, tiene una especie de doble crítica a la sociedad contemporánea. Utiliza esa leyenda bíblica, lo actualiza y hace una crítica doble. Por una parte, es una crítica hacia los seres humanos que están destruyendo el medio ambiente y van a destruir el prado donde habitan los caracoles, pero también es una especie de crítica a los países occidentales, de cómo están destruyendo también países de Oriente Medio y otras zonas del mundo. Ahora me viene a la cabeza el caso de Siria, por ejemplo, ¿no? Cómo están en una guerra civil desde hace años por culpa de la intervención occidental, ¿no? Y para esa crítica utiliza diferentes recursos, en este caso una fábula, pero a la fábula también le da otra vuelta de tuerca. No utiliza una fábula como históricamente se han utilizado las fábulas, es decir, para mantener el status quo, para decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, para decir, simplemente no utiliza esa fábula para decir que la sociedad de los caracoles es la que debe ser y no hay que alterar ese modo de vida, sino todo lo contrario. Vale, es una fábula para criticar el status quo y para proponer una nueva visión de la sociedad. Es así como acaba la novela. No lo voy a leer todo por falta de tiempo, pero la idea principal, yo creo que el mensaje principal está aquí. Esto es cuando llegan ya a la tierra prometida y uno de los caracoles le dice: oh, has cumplido tu palabra, hemos conseguido llegar a la tierra prometida, y al país de Diente de León. Y le dice: no, vale. Y aquí hay una frase: a fuerza de desearlo tanto, está dentro de nosotros mismos. Es decir, ya no es que ese recuerdo nostálgico de mi país está ahí y echo de menos de modo nostálgico, sino yo pertenezco al país donde vivo, donde estoy trabajando, ¿vale? Es un mensaje bastante antinacionalista, digamos, en este sentido, ¿no? Y yo creo que este mensaje también está muy unido a su biografía. Luis Sepúlveda fue, si no me equivoco, miembro del Partido Socialista chileno, guardia personal de Allende, se tuvo que, con el golpe de Estado de Pinochet, se tuvo que exiliar, estuvo por Latinoamérica viviendo por ahí, y luego se tuvo que exiliar a Alemania y ahora mismo vive en Gijón, en Asturias, ¿vale? Por lo tanto, sabe lo que es moverse de un sitio a otro, y el mensaje principal lo quiere dar en esa frase que tiene. Por lo tanto, utiliza el recurso literario de la fábula, pero también utiliza metáforas para expresar su mensaje. El asfalto, ya hemos visto que era el Mar Rojo, pero ahora el asfalto se convierte en el Mediterráneo, y no el Mediterráneo como mar, un simple mar, sino una muralla
¿vale?, de agua que impide que los que vengan del sur encuentren pues, la tierra prometida o la tierra que les va a dar trabajo y comida, ¿no? La amenaza de los humanos de la novela se convierte en los países europeos llegando a Oriente Medio, provocando la guerra, y los caracoles se convierten en los inmigrantes y los exiliados de las noticias. Por lo tanto, tenemos una reelaboración, como he dicho, de una leyenda bíblica para criticar la sociedad y darle una vuelta a la visión contemporánea de la sociedad y los movimientos migratorios. Y ahora quería pasarme al segundo punto de cómo utilizar esta novela corta para desarrollar diferentes competencias en primaria, por ejemplo, que depende de la dificultad que se plantee de los ejercicios, puede ser en primaria, puede ser de la ESO, puede ser de cualquier. Yo lo trabajé, por ejemplo, en la universidad con los alumnos de magisterio, ¿vale? Por lo tanto, leyendo la novela, bueno, esto sobra decir que se desarrolla la comprensión lectora, ¿vale? Eso todo el mundo lo sabe, pero sí, depende de cómo planteemos luego el debate, pues desarrollamos la capacidad expresiva, cómo dar opiniones, cómo escuchar a las ideas de otra persona, dramatización, ¿vale? Son ideas que he cogido así del marco común de referencia europeo, ¿vale? Pero ahora lo que me interesa es, centrándome más en el libro, la conciencia metalingüística. Aparecen constantemente palabras como éxodo, exilio, ¿vale? Ahí tenemos ya el prefijo ex, prestamos del griego, ¿vale? Por lo tanto nos sirve para aumentar nuestro vocabulario. Un alumno mío aprendió lo que significa letargo leyendo este libro. Pero lo que quería destacar es el uso de la palabra rebelde, ¿vale? Rebelde, si miramos en la RAE, tiene un significado bastante negativo, ¿vale? Rebelde es el que no cumple las normas, el que contesta, el que no acepta la norma establecida, ¿no? Es decir, la definición de la RAE es la que toma, la primera cita es lo que dice el caracol, ¿vale? Es la definición que da la RAE. Esto es intolerable. Eres un rebelde. Esto le dice un caracol al rebelde, ¿vale? Eres un rebelde y te exijo que demuestres lo que dices, ¿vale? O sea, es negativo, esto negativo. Es un adjetivo negativo en este caso, ¿no? Pero el autor le da la vuelta a esa palabra y lo convierte en algo positivo. Es un nuevo tipo de héroe el que presenta, ¿vale? El que presenta el autor. Es un héroe que se cuestiona las cosas, que quiere cambiar las cosas, que no acepta las cosas tal y como nos han dicho, sino que quiere entender también por qué son las cosas así. Entonces tenemos ahí la tortuga, ¿vale? El dios de la novela le dice al rebelde, así le contó que cuando un humano hacía preguntas incómodas de tenor, es decir, preguntas incómodas, ¿vale? No es que no acepte, sino preguntas incómodas del tenor. ¿Es necesario ir tan rápido? ¿O de verdad necesitamos tanto para ser felices? Lo llamaban rebelde. Le gusta el uso que tiene, la definición que le da la tortuga y lo coge como nombre de persona, ¿no? Entonces le da a esa palabra también le da una vuelta de tuerca, una vuelta de significado que merece la pena tratarlo también en un aula para desarrollar la competencia metalingüística. Las competencias literarias también se desarrollan, ¿vale? Porque estamos viendo cómo una leyenda bíblica es adaptada como una fábula y eso nos da paso a conocer otro tipo de fábulas, desde Esopo a Samaniego. Podemos dar nociones básicas de literatura comparada, como una misma historia se narra de modo diferente. Podemos leer este libro y podemos ver la película del Príncipe de Egipto, por ejemplo, y ver las analogías y las divergencias que hay. Se puede ver cómo la literatura, en este caso, esta novela puede utilizarse como trabajar temas sociales y comparar con otras novelas como Harry Potter, que tiene una crítica al nazismo, o Tolkien, que habla también de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Podemos ver cómo la literatura se puede utilizar también para eso. Podemos trabajarla también la escritura creativa, ¿no? Dándoles la oportunidad de crear historias paralelas, de decirles, mira, ahora reescribe esta
esta historia como protagonista, siendo como el protagonista la tortuga o el caracol, el viejo caracol que le amenaza a Rebelde, ¿vale? Entonces te da también oportunidad también de trabajar de otro modo la literatura. Pero no solo desarrollamos la literatura y la lingüística, también desarrollamos, por ejemplo, ciencias sociales. Se les puede plantear a los alumnos ¿por qué crees que la gente emigra? ¿Conocéis algún cercano que haya emigrado alguna vez? Vosotros habéis emigrado. En Vitoria, por ejemplo, hay muchas escuelas donde hay una mayoría de inmigrantes, ¿no? Entonces te da una oportunidad también de trabajar el tema de la inmigración. ¿Por qué inmigran? ¿Por qué han inmigrado los que han venido de fuera? ¿Qué emociones han tenido cuando han salido de su país? ¿Han llegado a este país, de repente otra cultura diferente, otra lengua diferente? Vale, nos da la oportunidad también de tratar ese tipo de temas, incluso también la educación emocional, interculturalismo en el aula, nos ayuda a comprender la sociedad contemporánea. Vale, aquí tengo dos citas, y ya iré acabando. Explica un poco, el primero explica la tristeza que tenían los caracoles cuando salen de su diente de león, ¿vale? Para ir a la tierra prometida. Están tristes, nostálgicos, miran hacia atrás, ¿vale? Un inmigrante seguramente mirará con nostalgia, con pena al país que ha tenido, o a la tierra que ha tenido que abandonar. Y sobre todo si es por una guerra, por una tiranía o por lo que sea. Pero luego los estudios demuestran cuando uno inmigra y llega al país donde quiere llegar, en el primer momento tiene mucho entusiasmo. Por fin han llegado a donde querían llegar, por fin pueden ponerse a encontrar trabajo y rehacer su vida. Vale, los caracoles, ahí tenéis una cita. Has cumplido tu palabra, nos has traído hasta el país del diente de león, dijo un caracol entusiasmado, ¿vale? O sea, tienen ese entusiasmo. No sabemos luego cómo continúa porque esto es al final de la novela, ¿vale? Pero sí hay un paralelismo y nos abre las puertas para trabajar también en el aula ese tipo de emociones, es lo que se llama la fase de aculturación de los inmigrantes, ¿vale? Que sufren diferentes etapas de aceptar, tener que moverse, no poder adaptarse porque les cuesta, porque, bueno, o simplemente se adapta perfectamente, eso depende de cada uno, ¿no? Entonces nos da la posibilidad de trabajar también ciencias sociales en el aula. Por lo tanto, ya finalizo mi presentación. Hemos visto cómo una leyenda bíblica se reelabora mediante una fábula para hacer una crítica doble a la sociedad. Por una parte, la destrucción del medio ambiente por parte de los seres humanos. Por cierto, el autor es miembro conocido también de Greenpeace actualmente. Y también cómo la sociedad occidental ha destruido países en el Oriente Medio, por ejemplo. Y cómo a partir de esa obra literaria desarrollamos las competencias lingüísticas y literarias, competencias en ciencias sociales, y si se quiere más también se puede trabajar más en matemáticas, si se quiere medir la distancia de cuánto puede andar un caracol con no sé cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Pero es evidente necesario que en los centros haya programas docentes y programas didácticos que permitan metodologías más innovadoras, y eso yo creo que es la parte más difícil de cambiar dentro de los colegios, ¿no? Bueno, con esto acabo ya, que me he pasado el tiempo también. Bueno, en primer lugar, Urchi, muchas gracias por tu presentación. Escuchándote me venían muchas cosas a la cabeza, pero sobre todo una que casi considero fundamental y que miro ahora en la distancia pues con cierta nostalgia, porque me interpela a mí como persona. Yo en su momento, ya sabes, ya comentamos, realicé un proyecto similar a lo que sería este análisis con Martín, y la idea era trabajar en esta manera, trabajar la literatura de esta forma. ¿Por qué? Porque viendo lo que presentas, viendo cómo se trabaja, analizando en estas direcciones, yo personalmente sí encuentro sentido a la literatura. Y ahora, aunque esto sea echar piedras contra mi propio tejado,
nuestros modus operandi, la forma en la que ahora nos tenemos que desenvolver, más cercana a la filología, al estudio literario más puro, queda demasiado alejado de la realidad y muchas veces te preguntas por el sentido del mismo. Yo a esto sí le veo sentido, y le veo una funcionalidad y bueno, es un camino que por motivos profesionales tuvimos que dejar en su momento apartado. Entonces, el poder volver a retomar estas historias, ver cómo se interpela. A mí incluso me surgían cuestiones realizadas con el nacionalismo, el independentismo, pues que ya no es algo lejano, que nos toca culturalmente de primera mano. Es una reflexión que debe estar en la sociedad, que es realmente importante. No sé hasta qué punto es trascendente lo que yo pueda decir relativamente de Narnia, o es que no ir más allá de 4 estudiantes, ¿no? Sin embargo, trabajar con Narnia en un aula, creando un material que lo acompañe, bueno, pues yo personalmente, igual es porque soy demasiado práctico, es lo que entiendo que se debería esperar de nosotros. Así que me alegro personalmente de haberte invitado cuando decidimos y gracias por tu presentación. Eso es mi aporte personal. Ahora es vuestro turno. Si hay preguntas, comentarios, feel free. Respetad el turno y no habléis todos a la vez, porque si no es un barullo y... Bueno, pues vamos, es prácticamente la hora, pero antes de cerrar, sí que me gustaría preguntarte, ¿tienes intención de seguir? Perdona. Ok. Ha sido muy espontáneo. We have an oath. Thanks. No, simplemente quería preguntarte si cuando estás en el aula y decides aplicar estas metodologías, simplemente si se te hace fácil. Si al final, porque muchas veces a mí el tema de la enseñanza me fascina. O sea, yo creo que, no sé si valgo para profesor, pero vamos, me parece un campo bastante complicado. Pero a veces pienso que tendemos como a quizás tener unas cosas en mente, unos enfoques o idealizar cómo queremos dar una clase y luego la realidad es muy diferente o se nos hace muy difícil porque hay demasiados obstáculos o así. Quería saber cómo haces tú para aplicar esto pues en el aula, básicamente. Yo esto he aplicado en el aula, pero con niños de 20 años. ¿Vale? En la universidad. Con niños no sé cómo funcionaría porque no he tenido todavía ocasión. En la universidad fue interesante. La putada en magisterio es que tenía 60 alumnos. Entonces, difícil manejar. Entonces, hay de todo, ¿vale? Hay alumnos que aparecieron sin leer el libro. Luego te dicen que sí han leído, pero realmente no han leído. Yo les planteé las preguntas y me quedé sorprendido y negativo, diría yo. Yo creía que la gente se identificaría con Rebelde, comprenderían. No, tú has mencionado de la necesidad de aquí, porque toca muy de cerca el tema del nacionalismo, de todo. Yo les pregunté así, bueno, ¿y alguna vez habéis pensado ir aunque sea a otro país a trabajar o así? No. De 60, 2 personas levantaron la mano. Sí. Entonces, es difícil, recibes respuestas que no te esperas, pero también sirve para ver cómo piensa la sociedad y les dije, es que sois unos caracoles, o somos unos caracoles, porque realmente la sociedad vasca en este caso somos caracoles, porque creemos que vivimos en el mejor de los sitios, eso es verdad. Y de paso mi madre me dijo, sí, es que aquí tenemos el mar, tenemos monte, tenemos desierto, tenemos todo, es el mejor sitio del mundo. Y ya, hasta que te vas a Londres y descubres lo que es Londres, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, no sé si te respondo, no he podido trabajar mucho todavía, pero es interesante. Cuando acabamos el libro, una me pidió por favor que le diese otro libro, porque quería. Otro se enfadó por pedir más libros. Entonces, pero es interesante, porque también rompes la dinámica de dar clases y escuchar, sino ellos participan, hablan, les planteas preguntas
yo cuando, a ver, como ya conocía Harry Potter y como conocían otras, hacía comparaciones, ¿no? Y pues lo que es el viaje del héroe, como, en fin, y flipaban, ¿vale? Entonces ya un poco de literatura, pero luego explicas eso, cómo puedes utilizar para contar otras cosas y ¡buah! Y cuando les dije, mira, porque el asfalto es el Mediterráneo, es como el emoticono de WhatsApp del cerebro así, pues así, y veías las caras de los alumnos, entonces fue bastante interesante. La pena que tuve poco tiempo y solo fue pues una sesión de hora y media, pero fue bastante interesante en ese sentido. No sé si te he respondido, pero bueno. Gracias. Sí, yo casi ya me atrevería ya para finalizar ya con la intervención, que los caracoles, has dicho acertadamente que somos la sociedad vasca, pero incluso yo me atrevería casi a puntualizar. Creo que la sociedad vasca sería una sociedad de caracoles que ya estuviera en la tierra del diente de león y que no quieren encima que vengan, o si vienen, que mantienen que el ser caracol en la tierra de león es casi algo, pues bueno, único y que no se puede llegar, porque realmente no tenemos, ya no es que haya esa necesidad de moverse, ¿no? Sino esa idea de pertenencia o bueno, el tema a mí me ha fascinado, como el enfoque relacionado con el nacionalismo, dependentismo, lo que fuere. Sí, fascinante. Esto es algo que bueno, suele ser, es más fácil de llegar trabajando quizá la literatura desde un punto de vista más enfocado a la metodología, la enseñanza transversal de otras disciplinas, como puede ser, pues, por ejemplo, las ciencias sociales. Nosotros hicimos experimentos un momento con música, con educación para la ciudadanía, era, ¿no?, la asignatura, y es realmente para mí fascinante.